Muy buenas noches, comunidad. Como siempre, esperamos que se encuentren bien, que estén pasando una buena velada y que ya esté todo preparado para que tengan su dosis de historias inexplicables. Hoy tenemos para ustedes una nueva recopilación, esperamos que la disfruten y que hoy quizás tengan ustedes su propia historia y sean los siguientes protagonistas de Relatos de la Noche. Esto pasó hace menos de un mes, en un complejo hotelero de mucho prestigio, pero prácticamente vacío a causa de la pandemia. Viajamos mis padres y yo, aunque hubiéramos preferido cancelar, pero ellos tenían que ir a arreglar unas escrituras y no quisieron dejarme sola en casa. En fin, que terminamos viajando los tres con todas las precauciones. Ellos se dedicaron a resolver estos asuntos y yo a disfrutar de aquel lugar que estaba solo para mí. Había unos cuantos empleados que de vez en cuando se acercaban a preguntarme si necesitaba algo, y yo me la pasaba en la alberca, aún con esa lluvia intermitente y el cielo negro. El calor que hacía era suficiente para ignorar la lluvia. Aquella primera tarde en que salí de la alberca cuando la lluvia ya era muy fuerte, deben haber pasado apenas de las 6, pero el día ya era sumamente oscuro. La iluminación del hotel no estaba prendida en su totalidad, por lo que había varias zonas que se miraban casi en tinieblas. Yo pasaba sin voltear a esos pasillos largos que parecían dirigirse a la oscuridad. Cuando llegué a nuestro piso, me sorprendí al salir del elevador. Todas las puertas estaban abiertas, todas las habitaciones. Iba avanzando, viendo hacia adentro de cada una. Las cortinas estaban abiertas también, dejaban ver afuera a esa tormenta que ya envolvía a toda la zona. El viento estaba golpeando contra las ventanas. Pensé que estaban haciendo algún tipo de limpieza, pero me di cuenta que el cuarto de mis papás y el mío estaban abiertos también. Revisé rápido para ver que no faltara nada y lo cerré. Pensé en quejarme, pero preferí esperar a que llegaran mis padres. Mientras tanto me metí a mi habitación a darme un baño. Pude escuchar cómo andaba gente en el pasillo, haciendo escándalo, moviendo cosas, y salí a ponerle el seguro a mi puerta. Pensé que quizás estarían haciendo mantenimiento y no le habían avisado a los trabajadores que había huéspedes. Me decidí a abrir la puerta mejor y hacérselo saber, decirles que estábamos ahí, pero cuando la abrí ya no había nada. En cuanto cerré volví a escucharlos. Seguramente estaban en el piso de abajo, quise pensar. No sé si les pase a ustedes, que buscamos siempre la explicación más sencilla, aunque parezca improbable, solo para tranquilizarnos. Cuando salí de bañarme, escuché las voces de mis padres llegando. Salí para encontrarme con ellos en el pasillo. Les dije cómo había encontrado los cuartos, y mi papá dijo que bajaría a quejarse. Mi mamá se metió a su habitación para revisar que todo estuviera en orden, y yo le pedí a mi padre un momento para ponerme zapatos y bajar con él. Y cuando caminamos hacia mi habitación, escuchamos que algo corrió por el pasillo. Las luces pegadas al elevador no estaban prendidas, por lo que solo pudimos ver aquella silueta, de un lado a otro del pasillo, de una habitación a otra. Pasó lo que parecía ser una persona, pero caminando en brazos y piernas, no boca abajo, sino boca arriba, como sentado y caminando con sus extremidades como si fuera una araña, y demasiado rápido. Nos metimos al cuarto con mi mamá y llamamos a la recepción. En un minuto ya habían llegado todos, de verdad, todos los empleados que estaban en el hotel, y revisaron todos juntos las habitaciones en su totalidad. Sin darnos más explicaciones, nos pidieron cambiar de habitación a una del primer piso, aunque habíamos solicitado estas por la vista. Aceptamos porque a estas alturas, la verdad preferíamos estar más cerca de la gente en la recepción. Cuando nos fuimos el día siguiente, las escaleras estaban clausuradas y el elevador tenía una nota de no subir al último piso. Desde afuera pudimos ver que únicamente las luces en ese nivel estaban apagadas. Todas las demás
ahora ya estaban completamente prendidas, como si no quisieran estar en la oscuridad. Los empleados parecían nerviosos y definitivamente parecía que sabían algo que no nos estaban diciendo. La visión de aquella figura arrastrándose a esa velocidad va a ser sin duda la cosa más extraña que veré en mi vida. Hola comunidad, yo voy a compartirles un relato que me contó un buen amigo. Los hechos que narraré sucedieron en el pueblo del cual soy originario, San Isidro del Estado, en el estado de Oaxaca. Esto es lo que me contó mi amigo. Recuerdo que era el año 2016, cuando una madrugada abordé la camioneta de mi hermano en compañía de mi familia. Íbamos rumbo a Putla, Villa de Guerrero. Mi hermano conducía la camioneta y por ahí de las 3 de la mañana llegamos al Cerro del Pájaro, a unos kilómetros de San Isidro del Estado. Ya todos veníamos muy cansados y de pronto a lo lejos vimos a dos mujeres triquis paradas en medio del camino. Los triquis son una etnia indígena de Oaxaca que se localizan en la Sierra Sur. Y ahí estaban aquellas dos mujeres. Una de ellas tenía una niña en brazos. Tocamos el claxon para que notaran la camioneta, pero parecía que ellas estaban completamente idas. Nos ignoraron. Seguían mirando fijamente hacia el cerro. Y cuando íbamos a llegar a ellas, de repente, las luces de la camioneta se nos apagaron y mi hermano se frenó de golpe. Todo en ese momento se volvió una oscuridad absoluta y nos bajamos para auxiliar a aquellas mujeres. Pensamos que estaban perdidas o algo les había pasado, pero no era normal que estuvieran ahí a esa hora. Cuando bajé junto a mi hermano y mi esposa, notamos que la camioneta quedó volteada en dirección contraria a la que llevábamos, todo por haber frenado tan de repente. Seguimos buscando a las mujeres pero sin éxito. Parecía que se habían esfumado. Y entonces, las luces de la camioneta se encendieron de nuevo y pude corroborar que no había nadie alrededor. Ni las mujeres triquis, ni mi esposa, ni mi hermano. ¿Qué buscas ahí parado?, me gritaron desde la camioneta. Y me di cuenta de que solo yo me había bajado, no todos como según yo había visto. Desorientado miré con atención a mi alrededor. La camioneta ni siquiera se había girado y mi familia estaba bien en el interior. Bien, pero con una mirada desconcertada, preocupados por mí. ¿Había alucinado? ¿Las mujeres triquis eran un producto de mi imaginación? Subí a la camioneta y continuamos con el camino. Adelante pude ver a las mujeres triquis, apenas subiendo la montaña, mirándome fijamente al lado del camino mientras me decían adiós con sus manos. Me dio mucho miedo. No sabía explicar lo que acababa de pasar. Quise pensar que era el cansancio del viaje, pero todo se sintió y se vio absolutamente real. Ha pasado tiempo, pero cada que paso por este pueblo, siento un miedo inexplicable. Hola comunidad, yo soy de Chile y voy a compartir esta historia, aunque pido que mi nombre no aparezca en caso de que este relato se llegue a publicar. Voy a compartir una experiencia paranormal que tuve en mi antigua unidad, en un regimiento donde ocurrían continuamente situaciones muy extrañas. Esto pasó por el año 2000 cuando yo era instructor militar. Comienza un día cuando me tocó hacer turno de guardia de 24 horas. Al principio todo fue muy tranquilo, como siempre, y yo esperaba que llegara la noche y resultara igual. Pero lo que estaba a punto de ocurrir, jamás lo voy a olvidar. Cuando llevé a los últimos soldados a cenar cerca de las 20 horas, todo estaba tranquilo todavía. Ellos cenaron y yo salí a fumar un cigarro cerca del incinerador, lugar desde el cual tenía vista a los comedores y a la cancha de fútbol de la unidad. De un momento a otro escuché ruidos en el lavadero de bandejas, donde los soldados lavan los platos.
Cuando me asomé vi a alguien como lavando una bandeja. Apagué mi cigarrillo y me dirigí a él, pero al levantar la vista ya no estaba. Pensé que se había ido al comedor, que al verme había salido corriendo. Eso quise pensar. Fui al comedor y le pregunté a los soldados que quién se había salido sin mi permiso. Me miraron y me dijeron que nadie, que yo había dejado cerrado el portón y que nadie salió. El portón era grande, de madera muy pesada, así que dejé pasar el incidente pensando que eran ideas mías, que no era posible que lo hubieran abierto sin que me diera cuenta. A eso de la 1 me dispuse a hacer el relevo de los soldados apostados en las casetas de guardia de la unidad. Uno a uno se fueron presentando mientras hacía el relevo y dejaba un soldado que estaba más descansado en cada lugar y les daba indicaciones. Dentro de los puestos de guardia hay un especial que está al lado de la morgue de la ciudad. En este puesto, dicen, muchos años atrás, un soldado se quitó la vida y desde entonces nadie puede terminar su guardia ahí. Los soldados que se quedaban lo hacían al costado, pero nunca ahí en la garita. Decían que les movían las cosas, que les lanzaban piedras. Era llamado, de hecho, el puesto del cobarde, ya que todos terminaban huyendo. Yo nunca le había dado importancia, y esa noche a las 2 me dispuse a caminar por los límites de la unidad. Así podía supervisar a todos en la guardia, y es que no faltaba el que se quedaba dormido. Ya cerca de aquel lugar noté que dentro de los árboles alguien salió corriendo hacia el puesto del cobarde, y me apuré para sorprenderlo, pero para mi sorpresa no había nadie, y no había modo de que se hubieran escondido. Simplemente no era posible. Subí para asegurarme de que no hubiera nadie en verdad y seguí caminando, revisando las demás garitas con guardias. 1 hora más tarde desperté a los del siguiente turno para que hicieran los relevos. Mientras se iban presentando cada uno, llegué al puesto del cobarde. De ahí vi bajar a alguien. Escuché que dijo: «Centinela de puesto 4, sin novedad», y casi sin verlo le dije: «A la cola de mi caballo», lo que quiere decir que se uniera a la fila de la guardia. Pero mientras lo veía alejarse, me percaté de los detalles en ese soldado: un casco de acero y un uniforme antiguo. Indiqué el alto de repente, gritando, y los soldados en la fila chocaron entre ellos. Empecé a caminar por esta hasta llegar al final, y todos los soldados en ella parecían asustados, estaban pálidos. El último en ella estaba rezando y le pregunté por el soldado del casco de acero. Otro de ellos contestó muy nervioso que este se había colocado al final de la fila y luego se había desvanecido en el aire, como si fuera humo o niebla. Y yo claro que no les creí, pero los demás asentían y escuchaba cómo estaban rezando. «No es broma, se lo juro, mi cabo», dijo uno de ellos, y yo me enojé y los hice avanzar y volví solo hacia el puesto del cobarde. Y antes de llegar a esa garita, vi a alguien dentro de ella. Parecía ser un soldado tapado con su manta. Me apresuré y subí, pero de nuevo no había nadie. Y entonces pensé que quizás no era mi imaginación, que quizás acababa de ver a aquel soldado de las leyendas. Al terminar mi ronda fui a reportarme con el comandante de guardia y le conté lo sucedido. «Es el cansancio», me dijo. «Relájate, tómate un café». Yo le aseguré que no había sido el único que había visto esto, que no era mi imaginación, pero lo único que logré fue que éste se burlara de mí. Pero yo ya estaba seguro de lo que había visto. Al terminar mi guardia fui al comedor a desayunar y me senté en un rincón. Llegó entonces un suboficial y se sentó a mi lado. «Ya me contaron lo que te pasó», me dijo. Yo lo miré enojado y le pedí con todo respeto que no fuera a burlarse de mí. No quiero burlarme», me dijo. «Yo también lo he visto. Lo he visto correr hacia la garita y subirse, pero cuando subes y revisas no hay nadie. Así que tranquilo,
termina tu desayuno y vete a dormir. Así pasaron los días sin más novedad, y una madrugada, cerca de las 3:30, tocaron a mi puerta. Era el oficial que había hecho guardia conmigo aquella noche. Ya lo vi, me dijo. Lo vi así como te estoy viendo a ti. Pasó corriendo y se subió al puesto en la garita. Subimos a revisar, pero estaba sola. Solo quería disculparme por haber dudado de ti. Las siguientes ocasiones en que me tocó hacer guardia de noche, hasta evitaba pasar por ese lugar. Simplemente lo ignoraba. Hoy en día esa unidad ya no existe, y en ese terreno se construyó un supermercado. Tengo amigos que trabajan por ahí y me cuentan de las historias, de un alma que pena en ese lugar. Yo solo les digo que es aquel soldado que aún sigue ahí, atrapado en su última morada. Saludos desde San Felipe, Chile. Comunidad, nos queda una historia más, pero como siempre, antes les recordamos que se suscriban a este espacio para que no se pierdan nada del material nuevo y nos sigan en Twitter y en Instagram, donde nos encuentran como RDLN Oficial. Pasamos a la última historia de hoy, una historia muy cortita de un encuentro muy especial. Sigues escuchando Relatos de la Noche. Cuando era pequeña, al parecer, yo podía ver cosas. Veía personas que entraban por la puerta de atrás de la casa y también llegué a ver figuras muy extrañas que se asomaban por la ventana de mi habitación. Sin embargo, esto que me pasó fue cuando ya tenía más o menos 12 años. Estaba feliz en esos días porque tenía una grabadora que me había regalado mi padre y todas las noches la ponía al rincón de mi cama que daba hacia la ventana para la cocina de mi casa. Ahí me ponía a escuchar música con mis audífonos. Tenía años sin ver nada raro en este entonces. Pasaba mis noches muy tranquila escuchando música, pero en una de estas ocasiones estaba dándole la espalda a la grabadora y me volteé para mirar la hora en la pantalla del aparato. Cuando giré, no creía lo que estaba viendo. Había un señor pequeñito sentado en mi almohada, un duende. O eso es lo que creo que era. Era como un viejito muy pequeño, tan pequeño que cabía sentado en la almohada. Tenía zapatos rojos y finalizaban en punta hacia arriba, y su gorro era también de color rojo y puntiagudo. Su cara era como la de un anciano, muy arrugada, y tenía las orejas puntiagudas. Tenía la tez muy morena, y lo pude ver bien, muy claro, porque en la cocina siempre había una veladora prendida todas las noches y alumbraba mi habitación a través de esa ventana. En ese momento no pude reaccionar. Me quedé inmóvil. No era capaz de moverme y ambos nos miramos fijamente por un momento. Esta cosa, tenía una sonrisa maliciosa que me aterraba todavía más. Creo que fueron solo unos segundos, pero para mí fueron eternos. Y luego él se desvaneció. Desapareció así nomás. Yo no quise contarle a nadie porque creía que esta cosa se daría cuenta, que volvería por mí, pero jamás lo volví a ver. Hasta después de 2 años me abrí y le conté a mi familia y amigos lo que me había pasado y casi todos me creyeron, excepto mi padre, que se rehúsa todavía a creer en estas cosas. ¿Alguien que conozcan ha visto un duende? Comunidad. ¿Tienen sus padres o sus abuelas alguna historia al respecto? ¿O sobre almas en pena que no puedan abandonar el lugar donde perdieron la vida? ¿Sobre mujeres que aparecen en carreteras solitarias o extraños espíritus que siguen habitando edificios y que se dejan ver solo cuando los sienten suficientemente solitarios? Les invitamos como siempre a que ustedes compartan sus historias con nosotros. Este proyecto, ya saben, se nutre de sus anécdotas, de sus experiencias. Los esperamos muy pronto en una nueva edición de Relatos de la Noche.